One Piece. Alucard el Inmortal. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 16 Boom. 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 El marlín gigante, infectado por el virus de luz negra, se agitó violentamente en agonía, retorciendo su cuerpo en un dolor y una lucha insoportables. Alucard esperó a que el tormento inducido por el virus remitiera. Quería comprobar si una bestia de tal magnitud podría soportarlo. Pero, por desgracia, tras unos minutos, con el cuerpo cubierto por los patrones rojo sangre de la infección del virus de la luz negra, el marlín azul y blanco no pudo sobrevivir. Flotó en la superficie, muerto. El primer experimento de infección con el virus Blacklead. Fracaso. Patética criatura. Ni siquiera puede con este nivel. Al ver al marlín gigante muerto, un destello de decepción cruzó el rostro de Alucard. Se recostó en su silla y se alejó. Al avistar la enorme comida flotando en el mar, grandes aves carnívoras, parecidas a buitres, comenzaron a descender sobre el marlín gigante. La infección del virus de la luz negra era generalmente imperceptible. Con sus afilados picos, desgarraban el vientre del marlín, desgarrando su piel y devorando su carne fresca. Sin embargo, tras consumir la carne, algunos buitres murieron a mitad de camino. Estaban infectados, pero no resistieron los efectos del virus de la luz negra y perecieron. Algunos, a pesar de sentir anomalías en sus cuerpos, lograron escapar con vida. Estos fueron los afortunados, pues no sufrieron infecciones graves. Alucard no tenía prisa por completar el experimento del virus de luz negra. Para ser precisos, esto era solo un pequeño juego, una forma de entretenimiento. El éxito fue bueno, pero el fracaso no significó una pérdida real. El viaje aún era largo. ¿No sería mejor disfrutarlo con calma? ¿Qué clase de barco es ese? En cierta región marítima del norte azul, un navegante de una tripulación pirata se encontraba en lo alto del mástil, observando a través de su telescopio un barco que navegaba lentamente en la distancia. Sus velas no tenían ninguna marca. Normalmente, un barco así sería simplemente una embarcación civil. Lo que le llamó la atención fue su estado ruinoso. El casco tenía innumerables agujeros, e incluso las velas, que proporcionaban la principal propulsión del barco, estaban agujereadas. Si fuera de noche, encarnaría a la perfección un barco fantasma. Capitán, a 2 kilómetros hay un barco averiado y sin marcas. Calculo que es un naufragio que quedó tras ser atacado por otros piratas, gritó el navegante a la tripulación de abajo. Los piratas de abajo, que habían estado bebiendo y charlando ociosamente, miraron inmediatamente en la dirección que él indicó. En efecto, una mota oscura pasaba lentamente en la distancia. El capitán torció el cuello y dijo con frialdad. Lo saquearon, pero no se hundió, así que probablemente aún haya alguien o algo especial a bordo. Hombres. A toda velocidad. Saqueen todo lo que haya en ese barco. Alucard se sentó en su silla, dejando que el barco se moviera lentamente con la brisa del mar. Este era su estado preferido la mayor parte del tiempo, y a menudo atraía a muchos piratas suicidas. Sin importar si se trataba de un barco en ruinas, si veían uno, intentaban saquearlo. Eso era lo que hacían los piratas. Retumbar. Era el sonido de un barco acercándose. Alucard podía oírlo. Mirando a la izquierda, una gran nave con una enorme cicatriz en la mejilla derecha y un emblema de calavera se dirigía hacia él. Para saquearlo, naturalmente no se podía simplemente bombardear el barco con cañones. A diferencia de las batallas con los marines, los piratas normalmente utilizaban diversos métodos para abordar el barco enemigo, matar a todos, robar los tesoros y luego volar el barco. Los marines, por otro lado, normalmente abrían fuego con cañones directamente contra los piratas. Sin embargo, la destartalada nave de Alucard tenía sus ventajas. Los piratas lo confundirían con un barco abandonado y no abrirían fuego, mientras que los marines no dispararían al azar porque no había ninguna marca de calavera pirata en la bandera. Francamente, las batallas de cañones eran increíblemente aburridas. Como esta nave le permitía evitar los aburridos combates con cañones, a Alucard le gustaba bastante. Cuando el barco estaba a menos de 20 metros del de Alucard, innumerables figuras de la embarcación enemiga se balanceaban sobre cuerdas de agarre, como monos en la jungla.
Este era, de hecho, el método que la mayoría de los piratas usaban para abordar barcos enemigos. ¡Bang! 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 Alucard sacó su arma y disparó a las cuerdas de agarre, provocando que muchos piratas que aún no habían cruzado, atrapados entre los dos barcos, cayeran directamente al mar. «Hay alguien a bordo». El capitán Sotis rugió una advertencia. Saltó, saltando directamente a la nave de Alucard sin cuerda. Como capitán, sin duda poseía esa habilidad. Sotis giró la cabeza y vio a un joven sentado en una silla en la cubierta, sosteniendo una pistola en una mano, con las piernas cruzadas, mirándolo con una media sonrisa. Es solo un niño. Alucard parecía maduro para su edad, pero aún parecía tener solo 17 o 18 años. Comparado con Sotis, que rondaba los 40, sin duda podría considerarse un niño. ¿No es interesante? Alucard ignoró la dirección de Sotis y preguntó abruptamente. ¿Eh? Sotis se quedó atónito, momentáneamente inseguro de lo que Alucard quería decir con esa pregunta. Usar un barco fantasma como cebo para atraer a piratas insensatos y luego matarlos a todos. Es como un gato que, antes de comerse un ratón, juega con él hasta cansarse. ¿No te parece muy interesante? Alucard sonrió. Bastardo. Sotis abrió los ojos de par en par. Ahora entendía el objetivo de Alucard. Así que, desde el principio, había tenido la intención de atraerlos. Golpe. 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 Se oyeron pasos y pronto, los subordinados de Sotis formaron un círculo alrededor de Alucard, quien permaneció sentado en el centro. Capitán, parece que solo hay una persona en el barco, susurró un subordinado al oído de Sotis. Lo sé. Este tipo nos atrajo aquí a propósito. El rostro de Sotis era sombrío. Para mantener la calma en esta situación, o era un experto abrumadoramente poderoso o un idiota. En ese caso, lo pondría a prueba primero. Mátenlo. Sotis agitó la mano, e innumerables subordinados se abalanzaron sobre él, armados con katanas, hachas, bayonetas, todo tipo de armas. Chapoteo. La sangre explotó como fuegos artificiales. El cuerpo de Alucard fue atravesado por innumerables espadas, pero él mantuvo su postura de piernas cruzadas, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la sangre goteando de sus labios, pero aún sonriendo. ¿Lo logramos, eh? Los hombres de Sotis estaban a punto de vitorear cuando, de repente, una risa infernal resonó en sus oídos. Je. De repente, un pirata rubio que había empalado a Alucard con una katana sintió algo presionándose la frente. Antes de que pudiera levantar la vista para ver qué era, oyó un bang. Y su cráneo se partió en dos. Ante la mirada atónita de todos, Alucard, cuyo cuerpo fue atravesado por al menos 5 armas, se levantó de su silla como si nada hubiera pasado. Se giró bruscamente, y el cañón de su arma pasó rozando las miradas de los demás piratas que lo rodeaban, uno por uno. Bang. 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 Imposible, ¿es él, inmortal? Sotis era un pirata relativamente conocido en el Norte Azul, pero nunca había visto un monstruo que pudiera sufrir heridas tan graves y aún así mantenerse en pie para luchar como si estuviera ileso. Calibre casi 13 milímetros, equipado con balas de plata especialmente consagradas. Alucard usó el virus para expulsar las cuchillas incrustadas en su cuerpo. Amartilló a Kazuya, con una sonrisa en los labios. Nadie sobrevive después de recibir un disparo de esto. Capitán, creo recordar, un cazador de piratas que recientemente se ha vuelto bastante famoso en el Norte Azul, en ese momento, junto a Sotis, un individuo bajo pero extremadamente extraño, que usaba un martillo gigante como arma, tragó saliva con dificultad, con el rostro lleno de terror. El cazador de piratas que aniquiló a los piratas de Baade posee una habilidad invencible y usa una gran pistola blanca. Escuchar el nombre de Piratas Baade en el Norte Azul era como pensar inmediatamente en Garp cuando alguien mencionaba a los marines. Baade era prácticamente una figura representativa entre los piratas del Norte Azul. Los rumores de su muerte se habían extendido gradualmente, pero la identidad de su asesino seguía siendo desconocida. Inmortal, pistola blanca, no es ese tipo que está justo frente a mí. ¿Qué estás haciendo? Alucard habló de repente. El enemigo está justo frente a ustedes. ¿Qué deben hacer ahora? Deben cortarme la cabeza, arrancarme el corazón, acabar con mi vida. Si no lo hacen, no merecen ser llamados piratas. Este tipo. A Sotis le tembló la lengua.
Si esta persona realmente había matado a Baade, no era rival para él. Alucard captó claramente el miedo en el rostro de Sotis. Alucard, quien había estado lleno de emoción momentos antes, ahora mostró una profunda decepción, sus ojos se abrieron ligeramente mientras hablaba con resentimiento. Esa mirada de ahora, ¿tenías miedo? ¿De verdad tienes miedo? Sotis no pudo evitar dar un paso atrás, pero al oír las palabras de Alucard y con tantos subordinados presentes, ¿cómo podía él, como capitán, quedar mal? Así que Sotis dio un paso al frente con fuerza, fingiendo dureza. No, no seas ridícula. Soy Sotis Curisia. ¿Cómo podría tener miedo? Entonces, ¿por qué no atacas más rápido? Eres un perro salvaje. El aura de Alucard estalló repentinamente. En menos de un abrir y cerrar de ojos, desapareció de su lugar. De repente, Sotis sintió una extraña sensación a sus espaldas, como si algo hubiera aparecido allí. Cuando Sotis y sus hombres se animaron a mirar atrás, vieron a Alucard mirándolos fijamente con sus distintivos ojos rojos de vampiro. Monstruo. Este fue el pensamiento unánime de todos los miembros de los piratas de Sotis. Sin embargo, el rostro de Alucard mostró un intenso disgusto. Sin duda. Hay demasiados piratas inútiles de antes de la gran era pirata. Hay que acabar con ellos. Alucard lanzó una patada, lanzando a Sotis por los aires, estrellándose contra la puerta del camarote en la popa de la nave. Se pegó a la pared como un mochi durante unos segundos antes de deslizarse lentamente hacia abajo. Alucard caminó lentamente, paso a paso, hacia Sotis. Aún había más de una docena de piratas subordinados de Sotis presentes, pero ya fuera por miedo o por conocer la inmensa disparidad de fuerzas, decidieron no atacar ni apoyar a su capitán en este momento de gran crisis. Sotis luchó por levantarse de la cubierta, pero Alucard permaneció frente a él como una montaña imponente. Por favor, perdóname, tartamudeó Sotis con voz temblorosa. Pero esta súplica solo provocó otra oleada de asco en Alucard. Patética criatura, solo mereces ser pasto de perros. Alucard sonrió con picardía. Este pirata, llamado Sotis, estaba destinado a un final terrible. Azul Norte, dentro de una determinada región marítima. Otro pirata que huyó de Grand Line, muerto de miedo por los piratas de Roger. ¿De verdad se consideran piratas? El gran pirata, Pangluxar, con una recompensa de 66 millones de bayas, se agazapaba en el rincón más recóndito de su barco pirata. Bajo el manto de la noche, Alucard parecía una bestia ancestral, lista para devorarlo. Por favor, perdóname. No entiendes el terror de los piratas de Roger, por eso hablas así. Gritó Pang desesperado. Era la segunda vez que experimentaba la desesperación total desde que se convirtió en pirata. La primera fue hacía un mes en el Grand Line, entregado por Roger, el capitán de los piratas de Roger. Alucard hizo una pausa, luego su expresión se volvió aún más fría y más disgustada. Hacer clic. Kazooie estaba amartillado. Bang bang bang. Con 3 disparos consecutivos, el gran pirata con una recompensa de 66 millones de bayas fue reducido a una pulpa ensangrentada. Un grupo de miserables sin carácter. Asqueroso. Alucard enfundó su arma, saltó de nuevo a su barco fantasma y continuó navegando. Se dirigía hacia Grand Line a un ritmo muy lento. Alucard no tenía prisa en ir a Grand Line deliberadamente. La mayor parte del tiempo, se reclinaba tranquilamente en su silla, dejando que el barco se dejara llevar lentamente por las corrientes. Mientras no regresara por donde había venido, a Alucard no le importaba mucho la dirección del viaje. En resumen, mientras otros piratas se dirigían directamente a Grand Line a toda velocidad, Alucard tomó rutas sinuosas y a menudo indirectas. Si hubiera seguido un curso de navegación normal, hace tiempo que habría entrado en Grand Line. Una semana después. Cuartel General de la Marina, Marinetic. Kuzan le entregó un cartel de recompensa al almirante Sengoku y juntó las manos tras la cabeza. Se encargó de otro, pero esta vez no cobró la recompensa. Simplemente dejó el cuerpo en la nave de Punk. Los marines del Norte Azul lo encontraron. Los marines ahora estaban monitoreando de cerca los movimientos de Alucard. Cada vez que Alucard pasaba por una zona, enviaban un pequeño equipo para rastrear su ruta, por supuesto, cuando los recursos lo permitían.
Esta vez, el gran pirata, Pangluxar, con una recompensa de 66 millones de berries, fue prácticamente pulverizado, quedando solo la mitad de su cráneo, el cual fue descubierto por los marines que lo buscaban. ¿Fue una victoria reñida o aplastante? Preguntó el almirante Sengoku en voz baja. Kuzan cruzó las piernas. Esa pregunta es inútil. Es inmortal. No, posee autorregeneración. Ninguna herida puede permanecer en él. Tras hablar, Kuzan recogió su abrigo, preparándose para irse. Ese tipo es extremadamente peligroso. Sengoku tomó un sorbo de té. No hace falta que me lo digas. La pesadilla del pirata. Alucard, un aterrador cazador de piratas recientemente reconocido en el North Blue. Se dice que ninguna presa que ataca escapa jamás. Sus señas de identidad son una pistola blanca de gran tamaño y diversas habilidades. Fuerza estimada. Vicealmirante de élite. Nivel de amenaza. Comparable a un almirante. ¡Qué elogio tan grande! Incluso vino de Cepir. Toc toc. Se oyó un golpe, seguido de la voz del viejo amigo de Sengoku, el vicealmirante Tsuru, oficial del Estado Mayor de la Marina. Soy yo. Después de que Sengoku dejó entrar a Tsuru, dejó el archivo de Alucard y preguntó: ¿Qué es? Se ha confirmado que el equipo del genio científico Vegapunk ha sido acogido por el gobierno mundial como parte de su institución científica, pero un hombre llamado Vinsmoke Judge ha escapado. Respecto a este hombre, el gobierno parece decidido a ocultar sus acciones y esperar el momento oportuno para lidiar con él en secreto, dijo Tsuru, sentada en el sofá que Kuzan acababa de ocupar. ¿Ese tipo que investigó con Vegapunk? Definitivamente debemos tener cuidado. No es de los que se doblegan ante nadie, ni siquiera ante el gobierno mundial. Dicho esto, Sengoku se acarició la barba y añadió: si ese es el caso, ni siquiera ofrecen una recompensa. Judge y Vegapunk realizaban investigaciones ilegales sobre la vida. Si Judge no se hubiera unido al gobierno, deberían haberlo eliminado de inmediato por saber demasiado. Sengoku también estaba muy familiarizado con la forma de operar del gobierno. Precisamente porque sabe demasiado, el gobierno no puede dejar que el mundo sepa de su existencia. Tsuru frunció el ceño. Tras un momento de silencio, Tsuru habló primero. ¿Dónde crees que se esconde ese tipo? Sengoku pensó unos segundos y luego dijo: creo que, es el Norte Azul. Como antiguo miembro de la realeza que una vez dominó el más fuerte de los cuatro mares, el Norte Azul, probablemente se haya retirado a su antigua guarida, esperando una oportunidad. Tsuru negó con la cabeza. Pero no lo creo del todo. Su intelecto le permitiría prever que registraríamos a fondo el North Blue. Creo que el Grand Line es más probable. Dicho esto, Tsuru se levantó. Sin embargo, este asunto no merece más discusión. El gobierno lo manejará personalmente. Mi principal preocupación es Roger. Ten cuidado, probablemente te enviarán pronto. Sengoku se cruzó de brazos y soltó un resoplido frío. Garp también debe estar deseando pelea, ¿eh? Se emociona muchísimo cada vez que oye el nombre de Roger. El Norte Azul, como el más fuerte de los cuatro mares, no solo lo era porque sus piratas eran generalmente los más poderosos, sino también porque era un terreno fértil para cultivar individuos fuertes. Así como el Grand Line en épocas posteriores estuvo dividido por las tres grandes potencias, los 7 señores de la Guerra del Mar, los 4 emperadores y los marines, el actual North Blue estuvo gobernado por 4 grandes potencias, o mejor dicho, 4 reinos. Estas 4 naciones estaban en conflicto constante, muy parecido al período de los reinos combatientes descrito en la vida pasada de Alucard. En ese momento, 2 pares de estos 4 reinos estaban enfrentados, siendo el reino de Arald y el reino de Joris uno de esos pares en guerra. El reino de Arald tenía la ventaja. Codiciaban una planta especial, abundante en el reino de Joris, llamada vid helada, con un cuerpo cristalino, similar al de un diamante de hielo. Por supuesto, su mero valor ornamental no fue suficiente para desatar una guerra entre 2 naciones. Más importante aún, la vid de escarcha no solo era una valiosa materia prima, sino que también podía incorporarse a armas y armaduras, logrando resultados asombrosos en varios experimentos. Después de medio año de guerra, aunque el reino de Arald mantenía una ventaja general, estaba completamente indefenso frente a un formidable general de la nación enemiga, Nelson Kyle. Este hombre no consumía frutas del diablo, pero blandía un espadón tan grande como 2 hombres adultos.
Avanzó por el campo de batalla, entrando y saliendo de la contienda 7 veces, derrotando él solo a innumerables soldados del reino de Harald. El rey Harald Nud del reino de Harald intentó inicialmente negociar la rendición de Kail por medios monetarios, pero inesperadamente, el hombre fue tan terco e inflexible como una roca en el pozo de una letrina, negándose resueltamente a rendirse ante el enemigo. Nud estaba muy preocupado por su incapacidad para tratar con Kail. Su Majestad Nut, tengo un asunto que informar. Esta mañana, mientras el rey Canuto y sus ministros analizaban la situación de la guerra, entró un capitán de patrulla. Tras hacer una reverencia a Canuto, habló con expresión solemne. ¿Qué es? A Nut le estaba dando un dolor de cabeza la situación de Kail. Si tan solo pudieran encargarse a este hombre, la guerra prácticamente estaría decidida. El problema era que simplemente no podían matarlo. Ya había ordenado que no lo molestaran a menos que se tratara de un asunto importante ajeno a la guerra. En tales circunstancias, que este capitán de patrulla se atreviera a informarle de algo no podía ser un asunto menor. El cazador de piratas, Drácula de Alucard, ha desembarcado en la costa de nuestro reino y ha entrado en la ciudad. ¿Qué hacemos? ¿O lo dejamos en paz? El capitán de la patrulla se arrodilló, buscando instrucciones. Drácula. Al escuchar el nombre completo de Alucard, la reacción inicial de Nud no fue Alucard, sino el apellido Drácula, que pareció refrescarle la memoria. Después de un momento de recogimiento, Canuto recordó. Hace décadas, era una prominente familia noble en el Norte Azul, luego aniquilada por la familia dominante del Norte Azul, la familia Vinsmoke. La familia de Drácula. Al ver que el rey no había hablado durante mucho tiempo, el capitán de la patrulla asumió que desconocía el nombre de Alucard y explicó. Es un cazador de piratas superpoderoso cuya reputación se ha disparado en el Nord Blue en los últimos meses. Tiene un historial de matar piratas con recompensas de más de 50 millones de bayas. Actualmente, muchos lo conocen como la pesadilla del pirata. Cazadores de piratas. Para muchos, los cazadores de piratas eran individuos que harían cualquier cosa por dinero. Podían matar piratas por dinero, pero también marines por dinero, lo que significaba que podían convertirse en piratas en cualquier momento. Aunque el gobierno no había apuntado específicamente a los cazadores de piratas como grupo, si alguna vez se oponían al gobierno o a los marines, inmediatamente se ofrecería una recompensa por sus cabezas. ¿Capaz de derrotar a grandes piratas con recompensas superiores a 50 millones de bayas? Nut y sus ministros quedaron atónitos. No esperaban que semejante monstruo apareciera en el Nord Blue en tiempos de guerra. Tras pensarlo un momento, Nut le dijo al capitán de patrulla. Tráemelo. Dile que tengo un negocio lucrativo para él. Muchos ya habían adivinado las intenciones de Nut. El capitán de patrulla respondió de inmediato y luego se dio la vuelta para marcharse. ¿Su Majestad tiene intención de que él trate con Kail? Preguntó un ministro de barba canosa. La mayoría de los cazadores de piratas son criaturas que actúan por dinero, y además, me interesa bastante el nombre Drácula, dijo Nut con seriedad. Si de verdad logra resolver a Kail, nos facilitaría mucho las cosas. El reino de Harald llevaba más de medio año en guerra. Las condiciones de vida de sus habitantes eran, como era de esperar, duras. Por no hablar de los jóvenes y sanos, cualquiera que no fuese demasiado mayor era reclutado para la guerra. Alucard entró en una taberna donde estaban sentados muchos piratas de aspecto feroz. Estas naciones devastadas por la guerra eran para ellos lugares ideales de supervivencia. Los marines no intervinieron en las disputas entre naciones, por lo que realmente no manejaron las cosas aquí, lo que permitió que estos piratas y bandidos de la montaña prosperaran. Sin embargo, estos individuos eran en su mayoría débiles. Alucard estaba sentado en la barra, sonriendo. Vino tinto. Tráeme tu especialidad local. El camarero, mientras limpiaba un vaso, miró a Alucard y le preguntó. ¿Tienes dinero? La sonrisa de Alucard permaneció inalterada. Las cabezas de los hombres sentados detrás de mí deberían ser suficientes para cubrir la cuenta, ¿no? Golpe. 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 En el momento en que Alucard habló, los piratas y bandidos de la montaña detrás de él, que habían estado bebiendo y charlando tranquilamente, se levantaron instantáneamente y lo miraron fijamente. El camarero, asustado, se retiró rápidamente al backstage, sabiendo que una matanza estaba a punto de comenzar. No creo haberte oído bien.
Un hombre negro de más de 2,5 metros de altura, con un hacha colosal a la espalda, se acercó. Cuando estaba a unos 2 metros detrás de Alucard, de repente sacó su hacha gigante y la blandió hacia la espalda de Alucard. Los otros piratas sonrieron, esperando ver al tonto suicida partido por la mitad. Chapoteo. Se partió. Su cabeza quedó limpiamente cercenada, rodando como una pelota hacia un lado, dando varias vueltas. ¡Guau! Bien hecho. Se lo merece. Los piratas de la taberna vitorearon. Un hombre se acercó al borde de la cabeza cercenada de Alucard, a punto de propinarle una brutal patada, cuando de repente notó que la cabeza reía. Jejejeje. El bandido que había intentado patear estaba completamente aterrorizado, su grito captó por completo la atención de los piratas que aún vitoreaban. Todos observaron cómo la cabeza se transformaba en innumerables murciélagos, volando hacia el cadáver sin cabeza en el asiento. Los murciélagos, formados a partir de la cabeza, llenaron continuamente el cuello, donde solía estar la cabeza. Docenas, o quizás cientos, de murciélagos se congregaron, y en menos de 10 segundos, recompusieron una cabeza completa. Alucard giró la cabeza, riendo maniáticamente, como si nada hubiera pasado. Monstruo. Al cortarle la cabeza y volver a colocarla, muchos se asustaron. Algunos gritaron de inmediato. ¿Es un consumidor de frutas del diablo? Algunos lograron mantener cierta compostura, pero a duras penas. Estos debiluchos, que solo sabían pescar en aguas turbulentas en tiempos de guerra, tenían sus límites. Hacer clic. Alucard sacó a Kazuri y luego desató una ráfaga de disparos. Innumerables balas impactaron a los piratas y bandidos, pulverizando sus cuerpos y creando una nube de sangre. Generalmente, solo quedaban sus cabezas, apenas identificables. Mucho después de que cesaran los disparos, el camarero salió cautelosamente de entre bastidores. Vio al joven vestido de rojo todavía sentado allí, pero la taberna a sus espaldas se había convertido en un mar de sangre, con más de una docena de cabezas muertas en el suelo, con los ojos desorbitados. Infierno. Esto es un verdadero infierno. Progreso en el desarrollo de habilidades. Físico de vampiro maduro. 70%. Bath Shadow, maduro. 37%. Arma. Kazuri LV4. 24%. Virus de luz negra LV2. 33%. Sombra oculta LV1. 53%. En comparación con las batallas anteriores, el valor de desarrollo apenas había cambiado, solo Kazuri había evolucionado un 1%. Bueno, esta basura aún tenía recompensas, ¿no? Eso debería bastar para las bebidas y la limpieza de la taberna. Sírveme tu vino tinto más especial, dijo Alucard como si nada hubiera pasado. El camarero, tras haber presenciado muchas peleas de piratas y bandidos, no vomitó de inmediato. En cambio, se giró rápidamente, agarró 3 botellas de vino tinto y le sirvió una a Alucard. ¿Ah, sí? Esto es. Tras el primer sorbo, una mirada de sorpresa cruzó los ojos de Alucard. El camarero explicó de inmediato. Es el vino tinto exclusivo del reino de Aral, llamado vino Aral por este país. Es un vino muy raro, solo se encuentra aquí. Ya veo. Con razón sabe tan diferente a todos los vinos que he probado antes. Alucard levantó su copa y observó su color. Normalmente, lo bebería sin más, sin importar el color, pero este sabor único le hizo querer examinarlo con más atención. Ruido sordo. La puerta de la taberna se abrió. El camarero, al verlo, saludó con destreza. Capitán de patrulla Effman. Este era el mismo capitán de patrulla que había informado de la presencia de Alucard Danut y había recibido órdenes. Tras enterarse por sus subordinados de que Alucard había entrado, corrió hacia allí. Al entrar, él y sus 4 subordinados quedaron completamente atónitos. Frecuentaban esta taberna y sabían exactamente cómo debía ser. Pero ahora, las paredes, que deberían haber sido marrones, estaban completamente teñidas de rojo. Había trozos de carne destrozada en el suelo, y cabezas esparcidas por la taberna. En las mesas, en el suelo, en las sillas. Y por las heridas en sus cuellos cercenados, habían sido destrozadas. Y su objetivo, el único cliente que quedaba en el establecimiento, bebía vino tranquilamente en medio de la escena sangrienta que se desarrollaba a sus espaldas. ¿Adivinaron por qué? Porque este hombre lo había hecho todo. Alucard, el cazador de piratas.
Ha aniquilado por completo a todos los piratas que ha conocido, convirtiéndose en el cazador de piratas más famoso del Norte Azul. Efman caminó paso a paso detrás de Alucard, diciendo: Nuestro rey tiene una oportunidad de negocio muy rentable y le gustaría invitarlo. Hablaba casi con tono suplicante, pues comprendía el terror de aquel hombre. Efman sacó una barra de oro de su uniforme militar y la colocó sobre la mesa junto a Alucard. Esta es una pequeña muestra de nuestra sinceridad inicial. La barra de oro del tamaño de la palma de la mano valía al menos 1.000.000 de bayas. Golpe. 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 Alucard, liderado por Efman, llegó al palacio del reino de Aral, caminando sobre la alfombra roja. Así que has llegado, Alucard, no, el noble del norte azul, Drácula de Alucard, dijo Nut, sentado en el trono, al ver a Alucard. Oh. Alucard miró a la persona en el trono con cierta sorpresa. Era, en efecto, la primera vez que alguien reconocía el origen de su apellido. No hace falta profundizar en el apellido. Solo ve al grano. ¿Por qué me has llamado? A Alucard no le interesaba lo que representaba el apellido ni lo que Nut pretendía transmitir. Nut, suponiendo que a Alucard no le gustaba que se mencionara su pasado familiar, no insistió y fue directo al grano. Soy Harald Nut, quien te contrató esta vez. Como probablemente sepas, nuestra nación está en guerra con el reino de Joris. Hay un individuo en particular que obstaculiza nuestra victoria, y quiero que lo mates. Diciendo esto, Canuto levantó 2 dedos. La remuneración. 200 millones de bayas. La expresión de Alucard cambió levemente. No esperaba tal suma. Incluso en el Nuevo Mundo, los individuos con recompensas superiores a 200 millones de berries eran escasos. Que Nut ofreciera un precio tan alto solo para matar a una persona indicaba que la fuerza del objetivo era extraordinaria y que representaba una amenaza importante para Nut. El nombre del objetivo es Nelson Cailla, el principal enemigo de la nación opuesta a nuestro reino de Aral, dijo Nut, apretando los dientes al pronunciar el nombre. ¿Es fuerte ese tipo? Preguntó Alucard con un brillo feroz en sus ojos rojos. No será más débil que los piratas que has cazado hasta ahora, afirmó Nut con firmeza. Interesante. Acepto este trabajo. En un mundo centrado principalmente en piratas, este tipo de tareas mercenarias eran extremadamente raras para Alucard en ese momento, y las encontraba bastante intrigantes. Efman, serás responsable de llevar a Alucard al campo de batalla en el reino de Joris. Esperar. Justo cuando Nut estaba a punto de indicarle a Efman que abriera el camino, Alucard lo detuvo de repente. Ante la mirada confusa de los ministros en el salón real, declaró con naturalidad. Para contratar, se requiere la mitad del pago por adelantado. ¿No conocías esa regla? ¿La mitad por adelantado? De hecho, en el inframundo, esta era una regla para las organizaciones de mercenarios y asesinos, pero nadie había oído hablar nunca de que los cazadores de piratas tuvieran tal regla. Sin embargo, si una organización del submundo pudo matar a Cailla, ¿por qué Nut se esforzaría tanto para encontrar a Alucard para el trabajo? Según la regla de Alucard, exigiría 100 millones de berries por adelantado, incluso antes de empezar a trabajar. Era completamente absurdo. ¿Quién sabía si simplemente tomaría el dinero y se iría? Era un individuo, no una organización. Inmediatamente, un ministro se adelantó y exclamó enojado. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Cómo podemos pagar una suma tan grande por adelantado? Los labios de Alucard se curvaron. Nut, que estaba encima de él, sintió de repente una sensación de peligro y levantó una mano para impedir que el ministro siguiera hablando. Dijo con voz grave. Que alguien traiga 100 millones de bayas. Su Majestad el Rey Canuto. Al ver a Nut preparando el dinero, los ministros se quedaron atónitos. ¿Es necesario? Hay tanta gente aquí. No hay necesidad de intimidarse por un solo cazador de piratas, ¿verdad? Realmente digno de ser rey. Tener una visión única es algo bueno, rió Alucard, esperando con calma hasta que alguien le presentó un maletín negro, lo abrió frente a Alucard y lo reveló lleno de billetes. Por favor tenga cuidado. No hay necesidad de molestarse. Alucard tomó el maletín y lo arrojó a la sombra tras él. Esta escena fue la primera vez que los presentes presenciaron su habilidad. Muy bien, vamos. Los mercenarios eran del tipo que trabajaba por dinero, y a Alucard eso no le desagradaba. La guerra ya estaba en curso. Ambos países eran islas, por lo que las batallas naturalmente tuvieron lugar en el mar.
Navegar desde el reino de Arald hasta el reino de Joris tomaría solo 2 días con vientos favorables, de lo contrario tomaría de 3 a 4 días. Ambas naciones ya habían lanzado ofensivas en sus respectivos territorios. Pero el mes pasado, el reino de Arald tomó la delantera y lanzó una invasión a gran escala del reino de Joris. Sin embargo, esto todavía no era una victoria. Cailla, un general formidable, se interpuso en su camino, obligando a todas las tropas del reino de Arald a refugiarse en la costa, incapaces de avanzar más. Y él era el objetivo de Alucard. El escuadrón de 20 personas que acompañaba a Alucard en la misma nave solo tenía como objetivo guiarlo e impedir que escapara a mitad de camino. La mayor parte del ejército real ya estaba en la isla. Después de aterrizar en la isla, Efman dijo: Alucard-san, por favor sígueme al campamento militar para hablar. Al llegar al campamento militar del reino de Arald, bajo las miradas atónitas de numerosos soldados, Alucard encontró casualmente una silla y se sentó. Efman, actuando como comentarista, anunció a los oficiales reunidos: el cazador de piratas Alucard-san, sancionado personalmente por su majestad el rey como refuerzo, está a punto de cortarle la cabeza a ese maldito sinvergüenza, Nelson Cailla, el enemigo que merece 10.000 muertes, por nuestro reino de Arald. Alucard sonrió sin decir palabra. El reino de Arald fue el partido invasor, pero describieron a su oponente como merecedor de 10.000 muertes. Sin embargo, no sentía ninguna simpatía por el reino de Joris. Este mundo era así. Sin bien ni mal, solo fuerza. En el mundo de los piratas, pocas naciones pueden considerarse realmente países. Al ser un mundo de naciones insulares, es natural que haya países grandes y pequeños. Algunos países pequeños ni siquiera superan el tamaño de una ciudad o incluso un condado en el mundo anterior de Alucard. El reino de Arald es un reino considerable, mientras que Joris no alcanza esa escala. Es simplemente del tamaño de una ciudad. Comparando el número total de tropas, Arald cuenta actualmente con unos 5.000 soldados, mientras que Joris solo tiene 3.000. Lógicamente, esto debería resultar en una victoria aplastante. Sin embargo, la mayoría de los soldados son gente común y corriente con cierto entrenamiento. La fuerza de un comandante en jefe puede revolucionar por completo el campo de batalla. Al igual que Kusan, a quien Alucard encontró justo después de abandonar la isla, incluso un contraalmirante como él sería suficiente para desafiar a un ejército de más de 8.000 hombres de ambos bandos juntos. En general, el reino de Arald actualmente tiene una ligera ventaja en la guerra, principalmente porque está luchando en suelo enemigo, por lo que las pérdidas del oponente son relativamente mayores. Pero la diferencia no es significativa. El problema clave es Cailla, quien obstruye su progreso. Sin un acuerdo con él, la guerra difícilmente avanzará. En la tarde del primer día de Alucard tras el desembarco, los cuernos de guerra sonaron con entusiasmo. Todos querían ver qué clase de habilidad poseía realmente este cazador de piratas, contratado por el rey con una cuantiosa suma. La principal distinción entre los dos ejércitos residía en los colores de sus armaduras. La de Arald era negra y la de Joris era roja. En una ciudad en ruinas, los dos ejércitos finalmente se enfrentaron. Alucard, de pie junto al comandante del ejército de Arald, Traugr, preguntó: ¿quién es mi objetivo? Traugr, al escuchar la pregunta de Alucard, señaló hacia el frente. En el centro del ejército rojo, una figura con una espada colosal de más de 2 metros de largo atada a su espalda, vestida con una armadura cristalina y brillante, se destacaba prominentemente entre las tropas. Estallido. Alucard, sin perder una palabra más, sacó a Kazuri y disparó un tiro a Kail desde 500 metros de distancia. Grieta. El cuerpo de Kail fue lanzado hacia atrás decenas de metros. Los soldados que estaban detrás de él salieron volando por el repentino impacto. Eso es completamente irrazonable. Al ver a Alucard simplemente sacar su arma y disparar, no solo fue capaz de dar en el blanco con una pistola desde más de 500 metros de distancia, sino que, francamente, antes de que una batalla comenzara oficialmente, ambos bandos normalmente intercambiaban nombres antes de enfrentarse. Alguien como Alucard, que simplemente abrió fuego sin decir palabra, era un tipo extremadamente raro. Con el rostro ligeramente tenso, Alucard notó que a lo lejos, Caig no le había atravesado el corazón con la bala. En cambio, se levantó lentamente y desenvainó la espada gigante de su espalda. ¿No está muerto?
Alucard miró más de cerca y vio que la bala de Kazuya estaba incrustada en la armadura de cristal que llevaba Kaill, sin lograr penetrar su cuerpo. Esa armadura está hecha de vid de escarcha, explicó Draugr a Alucard, presenciando la escena. Posee una defensa increíblemente fuerte. Si se fabricara en masa para armas, se convertiría en una fuerza aterradora. Alucard sentía curiosidad por las cualidades especiales de esa supuesta planta, lo que justificaba una guerra a gran escala entre dos naciones. Ahora lo había visto. Poder resistir un disparo de Kazuya era un material realmente impresionante. Si un ejército entero pudiera equiparse con él, su poder de combate se multiplicaría. Kaill estaba completamente cubierto con esta armadura, quedando expuestos únicamente sus ojos y la parte inferior de su rostro, debajo del puente de su nariz. Según la observación actual de Alucard sobre la fuerza del ejército de Harald, incluso atravesar esa armadura sería imposible, y mucho menos dañar al oponente. Pero Alucard no sabía que mientras él estaba en shock, el ejército del reino Joris, incluido el propio Kaill, estaban aún más atónitos de que el único disparo de Alucard pudiera dañar la armadura de Frostbite a tal punto. ¿Existen balas con tanto poder en este mundo? La armadura invencible hecha de Frostbite, sumada al hecho de que el propio Kaill es un gran espadachín, si hubiera una recompensa por él, definitivamente sería de cientos de millones, agregó Draugr. Alucard sonrió levemente y cargó hacia adelante. Draugr, al ver esto, hizo un gesto con la mano y ordenó a su ejército que avanzara también. Al ver al hombre de la gabardina roja, empuñando una gran pistola blanca, abalanzándose hacia él, la expresión de Kaill se endureció. Sabía que probablemente era la ayuda extranjera que el reino de Harald había traído para lidiar con él. Pero en ese caso, no podía evitar enfrentarse a él. Blandió ferozmente la gran espada detrás de él, cada golpe amenazando con partir montañas y dividir la tierra. Estallido. Alucard usó deliberadamente su brazo como una mano afilada para chocar con la espada del oponente. Sintió un hormigueo en el brazo por el impacto y una leve sonrisa curvó sus labios. De hecho, tal habilidad con la espada, combinada con esa problemática armadura, ciertamente lo colocaban al nivel de un pirata berry de 100 millones. ¿Qué clase de monstruo es este? La sorpresa de Kaill se hizo aún más fuerte. Primero, una bala casi penetró su armadura, y ahora estaba bloqueando un golpe de espada con su mano desnuda, y esa mano ni siquiera había sido cortada. ¿Dónde encontró el rey Canuto del reino de Harald semejante monstruo? Vamos. Nelson Kaill. Usa tu espadón y haz todo lo posible por matarme. Gritó Alucard. De repente, su alta figura se transformó en murciélagos, volando hacia el cielo. Para sorpresa de todos, los murciélagos giraron alrededor del campo de batalla y luego se unieron frente a Kaill, formando una mano que sostenía un arma. ¡Bang! 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 Una lluvia continua de balas salió disparada del cañón de Kazuya. ¿Es un consumidor de fruta del diablo? Kaill se burló. No podía permitir que las balas lo alcanzaran directamente. Retiró su espadón, lo suficientemente grande como para servirle de escudo, y bloqueó las balas una a una. Jejejeje. El aleteo de los murciélagos sonaba como una risa burlancia. Los murciélagos que formaban la mano eran menos de una décima parte del total. Los murciélagos restantes volaron detrás de Kaill, fusionándose en la forma de Alucard, pero a este Alucard le faltaban la mano derecha y su pistola blanca de gran calibre. La nueva habilidad de transformación murciélago le permitía transformarse en murciélago para atacar y defenderse, como un consumidor de fruta del diablo de tipología. Sin embargo, Alucard seguía sufriendo heridas si lo golpeaban, aunque esto carecía de importancia para su cuerpo inmortal. Durante la transformación de murciélago, no se pudo determinar la ubicación de su corazón, y alcanzar sus puntos vitales fue pura cuestión de suerte. Más importante aún, podía dividir su cuerpo para atacar, como se ve ahora. Su mano derecha permanecía en el aire, disparando tiros frente a Kaill, mientras que el propio Alucard, sin su mano derecha, aparecía detrás de Kaill. General Kaill. Cuidado. 5 soldados del reino Joris corrieron hacia adelante, gritando y se prepararon para atacar a Alucard con sus lanzas. Es un verdadero inconveniente tener solo una pistola. Como Kazuya, la pistola blanca, no podía transformarse en murciélago, Alucard no pudo recuperarla al instante. Su otra pistola negra, Jackal, aún no había despertado, lo que le impedía liberar por completo el poder de Alucard. Fue realmente frustrante pelear así.
Alucard blandió su mano como una espada, cortando las lanzas de los 5 soldados de un solo golpe. Abandonó temporalmente su ataque contra Kail y se concentró en estos 5 hombres. En menos de 3 segundos, la espada de Alucard les cortó el cuello. La sangre brotó a borbotones, y los 5 hombres perdieron la vida. 3 segundos fueron poco tiempo, pero para un experto como Kail, fueron extremadamente valiosos. Aprovechando la oportunidad, giró repentinamente, blandiendo su espadón como un torbellino, cortando el cuerpo de Alucard por la cintura. Corte inverso. Kail dejó escapar un rugido, intensificando la fuerza en su mano, cortando el cuerpo de Alucard en 2 mitades, con su cintura como línea divisoria. Todos en el campo de batalla presenciaron la escena. El ejército del reino de Joris estalló en vítores, mientras que el reino de Harald se sumió en un silencio sepulcral. El ayudante extranjero contratado por el rey, murió así como así. ¿No estaba demasiado débil? ¡Idiotas! A unos 50 metros de Kail y Alucard, Ezman también presenció esto. Miró con desprecio a los presentes, que no se habían dado cuenta. También tiene el alias Alucard del Inmortal, ¿saben? ¿Cómo pudieron matarlo tan fácilmente? ¡Bang! 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 Se oyeron 5 disparos continuos. De repente, Kail sintió un dolor insoportable en el brazo. Al bajar la vista, vio que la articulación de su codo estaba destrozada. De no ser por la armadura de Frostbine, su brazo habría quedado cercenado con la primera bala. Su brazo casi roto le impidió sostener el espadón como arma. Con un fuerte bang, el espadón cayó al suelo. Kail soportó el intenso dolor y se dio la vuelta. Vio el inquietante brazo armado aún flotando en el aire detrás de él. El humo de pólvora que salía de su boca parecía indicarle que era el que acababa de disparar. Jejejeje. Una risa burlona resonó en todo el campo de batalla. De repente, todos vieron como el brazo que flotaba detrás de Kail cayó al suelo. Las mitades superior e inferior de Alucard, partidas en 2 por el anterior golpe de espada, se transformaron de nuevo en murciélagos, reconstruyéndose a 10 metros de altura. Recuperó su apariencia original, de pie en el cielo como un demonio arrastrándose desde el infierno, descendiendo lentamente al suelo. Alucard el Inmortal. Todos lo habían presenciado con sus propios ojos. Un monstruo cuyo cuerpo se volvería a unir incluso después de ser cortado completamente por la mitad. Si alguien alguna vez hubiera visto la fruta Chop Chop, instintivamente pensaría en ella, aunque la versión de Alucard era mucho más sangrienta. ¿Qué pasa, Nelson Kail? La mano que usas para empuñar tu espada está a punto de romperse. ¿Por qué no usas tus últimas fuerzas para un suicidio orgulloso? Se burló Alucard en voz alta. De hecho, tras 5 disparos consecutivos de Kazuya, incluso con esa armadura, Kail no pudo más. La articulación del codo de su brazo derecho estaba tan destrozada que solo una capa de piel la unía, una visión verdaderamente horrorosa. Probablemente ya no podía controlar ese brazo derecho. ¿De qué estás hablando? Kail dijo con indiferencia. Tomó su espadón con la mano izquierda y se cortó bruscamente el brazo derecho, dejándolo caer al suelo. Con un rugido, reunió a sus tropas. He perdido el brazo derecho, pero aún conservo el izquierdo, ¿verdad? Ejército de Joris. ¿Por qué se han detenido? Avancen. Avancen. Los ojos de Alucard se abrieron ligeramente, revelando una expresión de agradable sorpresa. Se rió entre dientes. Interesante. Tú, quizás puedas. Ja ja ja. Kail rugió, blandiendo su gran espada con su única mano izquierda restante hacia Alucard. Aunque afirmó que perder un brazo no era nada, las reacciones de su cuerpo contaban una historia completamente diferente. Alucard, sin siquiera usar habilidades adicionales, esquivó sin esfuerzo los ataques de Kail como si estuviera bailando. HMPH. Kail dejó escapar otro rugido furioso, levantando su gran espada en alto antes de estrellarla contra el suelo, dividiendo el suelo en un abismo sin fondo. Alucard extendió su mano izquierda, que no sostenía ningún arma, y de repente la sangre brotó a borbotones. En el instante en que Kail no pudo reaccionar, la mano izquierda de Alucard se hundió con fuerza en su cuerpo. ¡Puaj! Las pupilas de Kail se contrajeron, como si experimentara un dolor inimaginable. Durante los primeros segundos, Kail aguantó, pero después de 10 segundos, sintió que cada célula de su cuerpo gritaba de agonía, y no pudo evitar rugir de angustia.
Alucard extendió la mano izquierda, saltó hacia atrás y aterrizó suavemente en la copa de un árbol roto, detrás del ejército del reino de Aralt. Observó en silencio la reacción de Kail y luego dio una orden a los demás soldados del reino de Aralt. Que nadie lo ataque. El papel de Alucard era simplemente el de ayuda extranjera contratada por el rey para lidiar con Kail, por lo que el ejército real no tenía obligación de obedecer sus órdenes. Sin embargo, tras presenciar el poder de Alucard, cuando pronunció esas palabras, sorprendentemente, nadie se atrevió a desafiarlo. Los soldados de Aralt, que estaban preparados para asestar el golpe final, detuvieron sus movimientos. ¡Ay, ay, ay! Los gritos de agonía de Kail continuaron. Justo cuando alguien del ejército de Horus se adelantó para revisarlo, Kail, de repente, blandió su mano izquierda, lanzando por los aires al aliado que se le había acercado. Cayó de nuevo al suelo unos segundos después, cubierto de sangre. Todos quedaron completamente conmocionados por el ataque de Kail contra su propio aliado, especialmente los del ejército de Horus. No entendían por qué su general, normalmente severo pero extremadamente compasivo, atacaría de repente a un camarada. Entonces, Kail se levantó lentamente. Sus gritos de dolor habían cesado. Poco a poco, todos pudieron ver los cambios en su cuerpo. Su cuerpo se hinchó, casi reventando su armadura. El propio Kail pareció darse cuenta de este problema y se quitó con fuerza su armadura personalizada. En el momento en que la armadura cayó, la expansión de su cuerpo se volvió aún más asombrosa. Su altura original, de poco más de 2 metros, aumentó repentinamente a unos 4 metros. Todo su cuerpo se tornó rojo sangre, su cuello y mandíbula se fusionaron gradualmente, y afilados colmillos crecieron de su boca. Al observar su apariencia general, su única mano izquierda se transformó en largas garras, más aterradoras que las de cualquier bestia. En ese momento, a Kail ya no se le podía llamar humano ni animal. Aunque este mundo tenía varias razas gigantes, enanos, hombres pez, bisones, no existía ninguna raza como esta. Rugido. Aunque había perdido su apariencia original, su capacidad de combate parecía intacta. El Kail mutado recogió del suelo su mandoble, que antes se le había caído. Lo que antes era una espada gigantesca, ahora parecía diminuta en sus manos. Sush. Un destello plateado. El golpe horizontal de la espada de Kail cegó al instante innumerables vidas, incluidas las de sus propios hombres. ¡Qué rápido! Este fue el primer pensamiento instintivo de todos. Rugido. Tras su rugido, Kail no apuntó a Alucard. En cambio, se concentró en la más densa concentración de tropas y cargó sin vacilar, blandiendo el espadón en su mano, segando continuamente las vidas de soldados de ambas naciones en el campo de batalla. Funcionó. Alucard se rió a carcajadas. El primer éxito de Blacklight. De hecho, solo alguien con un físico y una fortaleza mental como tú podría soportar esto. Mientras Alucard hablaba, Kail ya estaba atacando salvajemente al ejército, convirtiéndose en un monstruo impulsado puramente por la destrucción y la sed de sangre. Bastardo. ¿Qué le hiciste al general Kail? Un seguidor de Kail, con lágrimas en los ojos, blandió su espada contra Alucard. Cualquiera con ojos visibles podía ver que la transformación de Kail era obra exclusiva de Alucard. Para un soldado tan pequeño, Alucard simplemente lo envió al infierno con una sola bala, riendo entre dientes, su resistencia, velocidad, fuerza y físico mostrarán aumentos masivos, pero parece que pierde la cordura y se convierte en un monstruo impulsado solo por el combate y la sed de sangre. Esa parte es diferente a mí. Alucard negó con la cabeza, riendo. Admitió que le encantaba pelear, pero no se consideraba una criatura sedienta de sangre. Cuando un piquero aprovechó la oportunidad y clavó su lanza en el cuerpo de Kail, la velocidad de este no disminuyó en absoluto mientras seguía atacando, lo que hizo que la expresión de Alucard cambiara de nuevo. ¿Ah? ¿No siente dolor? ¿O es que su deseo de luchar es demasiado fuerte como para preocuparse por el dolor? Alucard-sama. Por favor, encárgate a ese tipo rápido. Si esto continúa, perderemos a innumerables de nuestros hombres. Draugr ya no podía soportar la furia de Kail. Mientras el enemigo sufría pérdidas, su propio bando también perdía innumerables vidas. No tuvo más remedio que rogarle ayuda a Alucard, incluso cambiando su dirección. Completamente irreconocible como humano, Kail se había transformado en un monstruo debido al virus de luz negra. Alucard lo bautizó temporalmente como un infectado de luz negra.
Alucard quería probar la brecha entre ellos y si Kail poseía las mismas habilidades que él. Grieta. Justo entonces, la atención de Kail finalmente se centró en Alucard. Pasó de correr a dos piernas como un humano a correr a cuatro patas como una bestia. No, solo le quedaban tres extremidades, pero su mano izquierda aún aferraba el espadón. Por fin te fijas en mí, ¿eh? Entonces, vamos. Frente al infectado Kail, Alucard se mantuvo firme, sin esquivar ni huir, con una leve sonrisa en los labios. Muchos en el ejército del reino de Joris mostraron expresiones de éxtasis. Aunque el monstruoso general Kail había matado a demasiados de los suyos, si también pudiera matar a Alucard, el culpable, morirían en paz incluso aquí. Sin embargo, los ideales eran hermosos, pero la realidad era dura. Mientras Kail se abalanzaba, listo para derribar a Alucard con la espada en la mano, cuando la hoja del espadón estaba a 1 milímetro del cuello de Alucard, un fuerte disparo resonó, pulverizando el brazo de Kail que empuñaba la espada. El espadón cayó al suelo con él. Muy bien, ¿puedes regenerar tu brazo como yo? Alucard observó al monstruo sin brazos con interés. Debido a la potente onda expansiva de la bala de Kazuya, Kail no pudo evitar retroceder unos pasos. Apenas logró estabilizarse. Tras un rugido furioso, cargó directamente con su enorme cuerpo, pero no había señales de regeneración en el lugar de su brazo amputado. Alucard retrocedió un poco, levantó la pistola y disparó, diciendo al mismo tiempo: No puedes regenerarte, ¿eh? Parece que aún no eres perfecto así. Bang. 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 El fuego continuo destrozó el enorme cuerpo de Kail. Un instante después, todos vieron al monstruo que había estado masacrando a innumerables soldados de ambos reinos convertido en meros trozos de carne. Traug reaccionó de repente, rugiendo y agitando la mano. Carguen. Carguen. La mutación de Kail había provocado que todos los demás detuvieran momentáneamente sus acciones. Ahora que Kail estaba muerto, era la oportunidad perfecta para una ofensiva. ¿Cómo podía Draugr dejarla escapar? Inmediatamente, el campo de batalla estalló en una nueva matanza. Alucard, de pie sobre una roca y contemplando la batalla, extendió las manos y murmuró para sí. ¿Un campo de batalla, eh? Después de que el río de la muerte despierte, tendré mi propio ejército, ¿verdad? ¡Qué emocionante! Progreso en el desarrollo de habilidades. Físico de vampiro maduro. 73%. Bath Shadow, maduro. 39%. Arma. Kazuya LV4. 26%. Virus de luz negra LV2. 44%. Sombra oculta LV1. 53%. Habilidad adicional desarrollada. Infectado con el virus de luz negra. Las habilidades de combate de los individuos infectados con éxito aumentan exponencialmente, pero pierden la cordura y las técnicas de combate, convirtiéndose en criaturas alienígenas impulsadas únicamente por la sed de sangre. Primera infección exitosa. Humanoide infectado. Recompensa adicional. Encanto. En la primera guerra a la que se unió Alucard, el reino de Harald ya tenía una ventaja enorme. 4 horas después, Joris se retiró apresuradamente. Traug no los persiguió, sino que optó por un avance constante y gradual. Planeaba dar a sus soldados una comida abundante antes de continuar el ataque. Prepara un barco. Mi asunto aquí ha concluido, dijo Alucard con frialdad a Effman, quien lo había traído allí, al regresar al campamento militar. Kai ya había muerto, y la tarea asignada al Reinut estaba completa. Alucard no tenía ningún interés en entretenerse. Entendido. Te conseguiré un barco, pero la gran suma restante de la comisión está en manos de Su Majestad el Rey. Por favor, tómate la molestia de regresar al reino conmigo, respondió Effman. Antes de partir, Traug, el comandante del ejército del reino de Harald, detuvo a Effman y le susurró al oído. Su habilidad, quizás podamos utilizarla. Cada vez que Draug recordaba la apariencia mutada de Kail, se le ponía la piel de gallina. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirse cautivado por ese inmenso poder. Pensó que si pudieran producir en masa esos monstruos, ¿no serían capaces de reunir un ejército inmortal? Como belicista, el mero pensamiento excitaba a Draug, y ansiosamente esperaba atraer a Alucard a sus filas. Effman comprendió al instante lo que Draug quería decir. Aunque consideró la personalidad de Alucard y creyó que probablemente era imposible, no cabía duda de que él mismo se sentía muy tentado. Crear soldados inmortales era el deseo de todo belicista.
Unos días después, en el reino de Aral, Alucard recibió con éxito los 100 millones de berries restantes en comisión. Mientras tanto, Efman le contó al rey Nut todo lo ocurrido en el campo de batalla con todo detalle. Nut expresó gran interés en formar un ejército poderoso. Antes de que Alucard se marchara, organizó un banquete especial en su honor y ordenó a varias hermosas mujeres que lo sirvieran. ¿No hay mujeres con pechos pequeños en este mundo? En el banquete, aunque las mujeres que encontró el rey eran sin duda de alto calibre, el inmenso tamaño de sus pechos era algo que Alucard nunca había visto en sus más de 20 años de vida anterior. La emperatriz, Robin y Nami parecían ser de esas personas que se salen de sus ropas. En verdad, muchos aspectos de este mundo eran únicos. Alucard, tú, que deberías haber sido un noble, ahora tienes que luchar por dinero y sustento. ¿Deseas continuar con esta vida? Preguntó Nut con intenciones ocultas, ordenando a una criada que rellenara la copa de Alucard. Jejeje tilde, ¿qué quieres decir? Alucard no rechazó los servicios de mujeres hermosas, dejando que varias bellezas voluptuosas le sirvieran vino en la intimidad. Simplemente no les permitió que lo alimentaran. Eso lo haría sentir en una posición subordinada. Nut dijo con tono significativo. Deberías saber que la familia Vinsmoke fue una familia que una vez dominó el Norte Azul. Aunque desconozco por qué abandonaron su dominio sobre el Norte Azul, he oído rumores de que el 66 jefe de la familia Vinsmoke se está haciendo un nombre poco a poco en el submundo de Grand Line. Si pretendes vengarte solo, sin duda te superarán en número y fuerza. Tras hablar, Nut le ofreció la mano a Alucard. ¿Qué te parece? ¿Ser mi mano derecha? Antes de que la familia Vinsmoke regrese, que ambos dominemos el Nord Blue primero. Te ayudaré en tu venganza. ¿Qué te parece? Alucard cruzó los brazos sobre las rodillas, riendo en silencio con la cabeza gacha. Cuanto más reía Alucard, más inseguro se sentía Nut. Después de un buen rato, finalmente no pudo evitar preguntar. ¿Qué te hace tanta gracia? ¿No quieres venganza? Por supuesto, Alucard no podía revelar que nunca le había importado la venganza. Se reía de las palabras del hombre que tenía delante. Aunque era uno de los 4 reyes del Norte Azul, el poder general de Nut simplemente no estaba a la altura. ¿Podría acaso relacionarse con un rebaño de ovejas? Si quieres aumentar tu poder, es mejor que primero comprendas tu nivel actual. Nut se irritó de inmediato. Comprendió perfectamente que Alucard se burlaba de la debilidad de su país. Por muy fuerte que seas personalmente, no podrás tocar ni un dedo de Vinsmoke juzgue. Para vengarte, necesitas colaboradores. A pesar del insulto, Nut no quería renunciar a reclutar a Alucard. Este hombre, que lo precedía, era el líder más fuerte del Norte Azul y poseía el potencial para crear soldados poderosos. Con su llegada, la fuerza militar de su país sin duda podría aumentar aún más. Interesante, ¿en serio? Dijo Alucard de repente. Tras un momento de sorpresa por parte de Nut, Alucard continuó. Las cosas sin sentido no tienen por qué quedarme. Antes que morir en un trono, prefiero morir en el vientre de un rey del mar en mar abierto. Tras hablar, Alucard se levantó y caminó hacia la salida del palacio. Al llegar a la puerta, se detuvo y volvió a reír entre dientes. Pero tú no entenderías esa sensación, ¿verdad? Alucard era del tipo que vivía la vida como le placía. Guardar un palacio, custodiar tesoros, custodiar una nación durante toda una vida. ¡Qué aburrido! En opinión de Alucard, navegar a la deriva en una nave destartalada era mucho más placentero que sentarse en un supuesto trono, dominando el mundo. Efman, por su lado, miró a Nut. Nut negó con la cabeza. No podía hacer nada. En el palacio, y de hecho en todo el reino de Aral, no había nadie que pudiera enfrentarse a Alucard. Una semana después, la guerra entre el reino de Arald y el reino de Joris concluyó con éxito. Se añadió una cláusula adicional al tratado de rendición del reino de Joris. Entreguen el cuerpo de Nelson Cailla, el criminal que dañó las vidas de los soldados del reino de Arald. Después de la batalla decisiva en la que participó Alucard, Nut escuchó de Draugr que, aunque había sido reducido a monstruosos trozos de carne, el cuerpo de Cailla aún fue recuperado. Aunque Alucard se había ido, aún podían investigar la causa de la mutación de Cailla. Quizás podrían encontrar un avance que fortaleciera a sus soldados. Ante la postura exigente de Nut, el reino de Joris no tuvo otra opción. Aunque ya estaba enterrado, tuvieron que recuperar el cuerpo del general Caid y entregárselo a la nación enemiga. La tecnología en el mundo pirata era única.
Salvo la inexplicable incapacidad de crear dispositivos voladores, la mayoría de las demás tecnologías superaban ampliamente la tecnología moderna de la vida pasada de Alucard. Al recibir el cuerpo de Kail y ver los trozos de carne dentro del ataúd, Nut se sobresaltó. Un monstruo así existía en este mundo. Sin embargo, se emocionó de inmediato y ordenó una investigación inmediata de este fenómeno para descubrir la razón del inmenso aumento de poder de Kail tras su mutación. Sin embargo, la alegría de Nut duró solo unos días antes de que los marines emitieran una orden de arresto, no, más precisamente, una orden de allanamiento, exigiendo que Nut entregara el cuerpo del general enemigo Kail que había obtenido y cesara inmediatamente toda investigación sobre el ejército invencible. La investigación bioquímica no autorizada en humanos era ilegal. Sin embargo, para evitar que el asunto se intensificara, los marines minimizaron los crímenes de Nut y del reino de Harald. Cuando Nut se enteró de que los marines habían descubierto su investigación solo unos días después de haberla iniciado, maldijo interiormente su terrible suerte. Nut todavía no comprendía del todo que en esta época, antes de la gran era pirata, cuando los piratas poderosos y problemáticos eran generalmente menos, los marines mantenían un alto nivel de vigilancia sobre aquellos que tenían muchas probabilidades de causar problemas a los piratas poderosos. Esto era especialmente cierto para Alucard, un cazador de piratas que se acercaba rápidamente al nivel del ápice del norte azul, sin mencionar que era alguien mencionado por el instructor jefe de la Marina Zephyr. Vegapunk, el genio científico, fue arrestado por el gobierno mundial después de que se descubriera su investigación sobre el factor de linaje. Sin embargo, su inmenso talento impresionó tanto al gobierno que, en lugar de encarcelarlo, lo enviaron al equipo de investigación científica del cuartel general de la Marina. Allí, Vegapunk obtuvo todo lo que deseaba: materiales experimentales y fondos de investigación. El gobierno se los proporcionaría y le proporcionaría una financiación casi ilimitada para sus experimentos. Hoy, mientras investigaba, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. Vegapunk giró la cabeza con disgusto, sorprendido de ver agentes del gobierno. Pero como científico brillante, Vegapunk no se dejó intimidar por la intimidación del gobierno mundial. En cambio, habló con profundo disgusto. ¿Qué quieren? Los resultados de este proyecto de investigación no estarán disponibles hasta dentro de 2 meses, ¿verdad? Vegapunk, deja tu experimento por un momento. Ahora mismo, necesitamos que estudies esto. Un agente de traje negro sacó una bolsa sellada de su chaqueta. Dentro había un trozo de carne ensangrentada, del que no se sabía si pertenecía a un animal o a un humano. ¿Qué es esa cosa? Vegapunk frunció el ceño. A primera vista, no parecía ni animal ni humano. Su verdadera naturaleza probablemente solo se sabría con certeza después de los resultados del análisis. No te preocupes por eso por ahora. Concéntrate en investigarlo a fondo. El agente colocó el artículo sobre la mesa y se fue con sus subordinados. Aunque Vegapunk era actualmente el genio científico del cuartel general de la Marina, todavía estaba bajo supervisión, y su autoridad estaba lejos de la que se convertiría más tarde, cuando Luffy zarpó. En la actualidad, Vegapunk básicamente hizo todo lo que el gobierno le ordenó. Vegapunk extrajo cuidadosamente el coágulo, tomó una pequeña muestra y la colocó bajo el microscopio para su observación. Lo que vio lo dejó paralizado. ¿No es esto de carne y hueso humano? Pero por su apariencia, era completamente irreconocible. ¡Qué extraño! ¿Qué es esto exactamente, un ser vivo? Vegapunk descubrió otro detalle peculiar. Aunque estos trozos de carne habían sido claramente cercenados, las células que contenían seguían vivas, especialmente un tipo de célula roja y negra. Su actividad era extremadamente alta y poseían poderosas propiedades agresivas y devoradoras. ¿De dónde sacaron algo así esos agentes del gobierno? Pensó Vegapunk con el ceño fruncido. Mientras tanto, en la oficina del almirante Sengoku en el cuartel general de la Marina. En ese momento, Sengoku sostenía una bolsa de carne en la mano, con el ceño fruncido. ¿Así que esto es lo que creó ese tipo, Alucard? Sí, señor. La teniente comandante Florence lo obtuvo de la rama de la Marina en el reino Harald del Norte Azul. El rey Harald Nud lo estaba usando en experimentos. Tras una exhaustiva investigación, se confirmó que Drácula de Alucard utilizó un método especial para transformar a Nelson Cailla, el general del enemigo reino Joris, en este monstruo. Nud pretendía entonces investigarlo para crear un ejército inmortal.
Un contraalmirante de la Marina estaba de pie frente al escritorio de Sengoku, proporcionándole un informe detallado. Transformado en un monstruo, me recuerda a ese proyecto que Vegapunk y Vinsmoke Judge investigaron anteriormente. No esperaba que algo así apareciera tan pronto. Sengoku cruzó las manos y las apoyó en la mandíbula. Como Alucard aún no había hecho nada contra los marines ni el gobierno, aún no se había emitido un cartel de recompensa por él. Sin embargo, su nivel de peligrosidad estaba atrayendo gradualmente la atención del gobierno. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno?, preguntó Sengoku. La mayor parte del cadáver ha sido preservada y entregada al genio científico Vegapunk para su investigación. Se están discutiendo otras acciones, respondió rápidamente el contraalmirante. ¿Qué hay de los últimos movimientos de Drácula de Alucard?, preguntó Sengoku de nuevo. Ya ha entrado en Grand Line. Por su ruta, debería ser esta. El contraalmirante señaló una de las 7 rutas que se bifurcaban desde la entrada de Grand Line. La entrada de Grand Line estaba dividida, con un total de 7 rutas. Una vez elegida una ruta, generalmente no cambiaba hasta llegar al final de la primera mitad, el archipiélago Sabaody. Distribuyan su foto. Aunque no lo busquen oficialmente, asegúrense de que los soldados estén atentos, dijo Sengoku con gravedad. Sí, señor. Me encargaré de ello inmediatamente. El contraalmirante saludó a Sengoku y tomó el trozo de carne que aún necesitaba entregar al departamento de investigación. Golpe. 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 Se oyeron pasos apresurados. Otro contraalmirante irrumpió en la oficina de Sengoku e informó. Almirante. Shiki León Dorado ha llegado al Nuevo Mundo. Solicito el despliegue inmediato de fuerzas para su captura. Sengoku golpeó su mano sobre el escritorio, rugiendo de ira. Esos problemáticos bastardos piratas. En ese momento, Alucard apenas comenzaba a llamar la atención. El mundo de los piratas aún estaba dominado por los titulares de Roger, Barba Blanca y Shiki León Dorado. La nave de Alucard se acercó lentamente a la primera gran isla principal que encontró después de ingresar a Grand Line desde la entrada North Blue. Sin embargo, tan pronto como entró al puerto, notó una escena inusual. En sus experiencias pasadas, los puertos y muelles solían albergar barcos pesqueros o mercantes. Aquí, sin embargo, la mayoría de las embarcaciones eran piratas, con enormes calaveras pintadas en sus velas. En contraste, el barco de Alucard, con sus sencillas velas blancas y sin bandera, destacaba llamativamente. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Miares. Alucard acababa de desembarcar cuando un hombre de cabello verde de longitud media se acercó, liderando a varios hombres y mujeres. Me llamo Cheris Nimitz. Es su primera vez en Miares, ¿verdad, invitado? El hombre, que se hacía llamar Nimitz, se frotó las manos al saludar a Alucard. Los hombres y mujeres detrás de él parecían ser sus subordinados, siguiéndolo de cerca. ¿Necesitas algo?, preguntó Alucard, sin expresión alguna en su rostro. No, esta ciudad tiene sus propias reglas tácitas, y esperamos que los forasteros las entiendan, ya que no queremos ningún derramamiento de sangre innecesario, dijo Nimitz con una sonrisa maliciosa y los ojos entrecerrados. Los labios de Alucard se curvaron ligeramente. Entonces, ¿qué piensas hacer? Es sencillo. Cualquier barco extranjero que llegue aquí debe presentar sus respetos al administrador de la ciudad para demostrar que no tiene malas intenciones, nada más. Como esta es la primera gran ciudad comercial desde el North Blue hasta Grand Line, la administración es muy estricta, explicó Nimitz, levantando la mano derecha hacia Alucard y haciendo un gesto de OK. ¿Entiendes? La sonrisa de Alucard permaneció intacta. Por supuesto. Guíame. Nimitz y su grupo se sorprendieron de que Alucard aceptara tan fácilmente, pero rápidamente intercambiaron miradas y lo llevaron a la ciudad. Menos de un minuto después de que Alucard fuera sacado del puerto, un gran grupo de personas, al menos 20 o 30, emergió repentinamente de una fábrica cerca del muelle. ¿Crees que ese tipo de rojo está loco? ¿Simplemente los siguió tan obedientemente? Probablemente algún niño rico navegando en el barco de su familia. Me da pereza siquiera amenazarlo. Buena suerte hoy. Deja de decir tantas tonterías. Su barco está hecho de madera excelente. No fue barato. Debe de haber un montón de tesoros dentro. Las 2 docenas de personas subieron rápidamente a la nave que Nud le había dado a Alucard. Sin embargo, tras más de media hora de búsqueda, no encontraron nada. Ni siquiera artículos básicos como agua potable y comida para el viaje.
Varios líderes con rostros sombríos maldijeron. ¿Qué demonios? No hay nada dentro. Maldita sea, ¿crees que ese niño lleva todo el tesoro encima? Sugirió una persona. Ante eso, todos recordaron la gran gabardina de Alucard y pensaron que era muy plausible. El líder rubio aplaudió de inmediato y exclamó. Bien. Volvamos a la taberna y nos reunamos con el jefe Nimitz. Le robaremos todo lo que tiene. En una taberna apartada, Nimitz y su grupo llevaron a Alucard al interior. En cuanto entró, el aire lleno de humo irritó de inmediato a Alucard. Aunque disfrutaba del alcohol, detestaba el humo. La taberna estaba abarrotada, unas 30 personas según un conteo rápido. Sin embargo, el rostro de Alucard mantenía su sonrisa inalterable, con las manos en los bolsillos. Los lugares que frecuentan los administradores de tu ciudad son verdaderamente únicos. Nimitz y los subordinados que habían saludado a Alucard caminaron rápidamente hacia la barra. Mientras Alucard estaba en el centro de la taberna, Nimitz se giró de repente y chasqueó los dedos. Al instante, todos en la taberna sacaron sus armas y apuntaron a Alucard, que estaba en el espacio abierto del centro. ¡Qué idiota! Lo engañaron tan fácilmente. Dijo Nimitz, con su sonrisa desaparecida. Abrazó a dos mujeres con un estilo inusual, una a cada lado, y rió a carcajadas. Quítate la ropa y todos los tesoros y el dinero que llevas dentro. Y luego puedes irte. Los labios de Alucard se curvaron ligeramente. ¿Así es como funciona toda esta ciudad? ¿Eh? Al oír la pregunta de Alucard, Nimitz se quedó desconcertado por un momento. Agitó la mano. ¿No has oído hablar de Miares, la infame ciudad del pecado en Grand Line? Date prisa, deja todo lo que tienes y luego vete. Estallido. De repente, un fuerte estallido. Un potente impacto vino del lado izquierdo de Nimitz. Al girar la cabeza, la sangre le salpicó un ojo. La mujer que había estado abrazando a su izquierda ahora estaba decapitada. La sangre manaba sin cesar de su cuello cercenado, tiñendo gran parte de su mejilla de rojo. Los demás vieron que Alucard, no sabían cuándo ni de dónde, había sacado una gran pistola blanca. Ni siquiera habían visto a Alucard hacer el movimiento de disparar, pero el tenue humo que salía de la boca de la pistola blanca demostraba que Alucard era el que acababa de disparar. En el mundo de los piratas, los usuarios expertos de armas eran raros, aunque las tripulaciones piratas tenían la posición de francotirador. Los ejemplos incluían al padre de Usopp en los piratas de pelo rojo, miembros de los piratas de barba negra, los piratas de barba blanca e incluso el rey pirata, Gold de Roger, que usaba armas de fuego. Lo que Alucard recordaba con más intensidad era la pistola de Zephyr, fabricada con balas de piedra marina. Sin embargo, todos estos individuos usaban armas de fuego como armas auxiliares, no como su principal medio de ataque. ¿Una ciudad del pecado, dices? Me gusta el nombre. ¿Significa que en algún lugar de esta ciudad todos son del mismo calibre? Alucard amartilló a Cazul y empezó a disparar por toda la taberna. Al ver a sus subordinados explotar uno a uno, Nimitz finalmente no pudo contener el miedo y rugió. Es solo un hombre. ¿Qué esperan? Disparen. Disparen. Los 30 hombres iniciales, para cuando recuperaron la compostura, se habían reducido a poco más de una docena. Muchos se prepararon para apuntar de nuevo, pero antes de que pudieran siquiera alzar sus armas, las balas ya les habían atravesado el corazón, la garganta o incluso el cerebro. ¿Alguien podría manejar un arma tan rápido? Tilde. Alucard exhaló pesadamente, presionando a Cazul contra la frente de Nimitz y se rió entre dientes. Perfecto. Tengo una nueva habilidad que quería probar. Alucard agitó su mano izquierda libre de arma frente a Nimitz. Ante los ojos de Nimitz, la mano que llevaba un guante blanco se deslizó, como una forma de hipnosis, haciendo que su mirada se desenfocara y sus pupilas se dilataran. Estaba claramente bajo control. Encanto, la nueva habilidad de Alucard, poseía poderes extremadamente similares a la hipnosis. Alucard lo había usado una vez contra un pirata de 8 millones de bayas cuando entró por primera vez a Grand Line, pero el objetivo se liberó después de solo unos segundos. Esto sugirió que esta medida probablemente era efectiva contra aquellos con menor fuerza de voluntad, es decir, la gente común. En cuanto a Nimitz, se sentía como nada más que el líder de un sindicato de estafadores, sin ningún poder real, solo una persona común y corriente que portaba un arma. Alucard lo controló fácilmente con encanto. ¿Quién dirige realmente esta ciudad? El controlado Nimitz tartamudeó.
El rey corrupto, Ávalo Pizarro. Es un capitán pirata de la banda de piratas del mal con 230 millones de vallas. Hace 3 meses, se apoderó secretamente a este país. Ya veo. Has pasado por mucho. Alucard apretó el gatillo, salpicando instantáneamente la cabeza de Nimitz. Alucard caminó hacia el mueble bar detrás de la barra, examinando los tipos de alcohol que había dentro mientras reflexionaba sobre las palabras de Nimitz. No era particularmente extraño que los piratas ocuparan una ciudad. Tanto Crocodile en Arabasta como Don Quixote do Flamingo en Dressrosa utilizaron sus privilegios de señores de la guerra para ocupar un país. Sin embargo, este pirata llamado el Rey Corrupto no tenía los privilegios de un señor de la guerra. Sus acciones sin duda atraerían a los marines. Pero Nimitz había mencionado que Pizarro controlaba secretamente este país. ¿Significaba eso que los marines aún no lo sabían? Jefe Nimitz, ¿se encargó de ese niño? ¿No había nada en esa nave? El grupo de cabello rubio que había intentado robar a Alucard entró, con la intención de interrogar en voz alta a Nimitz, pero en el momento en que entraron a la taberna, la base de su grupo, la escena frente a ellos los dejó completamente sin palabras. En un infierno empapado de sangre, solo un hombre de rojo estaba detrás de la barra, seleccionando vino tinto del mueble bar. Alucard giró lentamente, y con él, el cañón de Kasur también giró. El licor que traen aquí es de baja calidad, se rió Alucard suavemente, apretando el gatillo e instantáneamente haciendo un agujero en la frente del hombre rubio. Tú. Nadie esperaba que el supuesto objetivo fácil de repente se transformara en un feroz tigre y los devorara por completo. Bang. 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 Los disparos se escuchaban continuamente desde el interior de la taberna. Los que oyeron los disparos probablemente asumieron que era otro desafortunado recién llegado a la isla que estaba siendo robado por la pandilla de Nimitz, sin imaginar nunca que los que estaban siendo aniquilados eran la propia pandilla. Varios minutos después, Alucard salió de la taberna, viendo que no había aprendido mucho, aparte de enterarse de que esta era una ciudad controlada por un pirata. Para controlar una ciudad, y como pirata, no como señor de la guerra, debe ser muy capaz y vale la pena conocerlo. ¿Pero qué carajo están haciendo los marines aquí? Mientras Alucard caminaba por las calles de Miares, descubrió muchas cosas interesantes. A pesar de ser una ciudad tan grande, no había muchos peatones en las calles. Para ser precisos, la mayoría de la gente que caminaba por la calle parecía gente desagradable. Pensándolo bien, tenía sentido. En un lugar controlado por piratas, sin la protección de los marines, quienes pudieran escapar ya habrían huido. Quienes no pudieron escapar probablemente estarían confinados en sus casas, buscando una salida. En tales circunstancias, solo los subordinados de Pizarro y otros piratas se atreverían a caminar descaradamente al aire libre. Ávalo Pizarro fue un pirata verdaderamente único. Cabe decir que cualquiera con una recompensa excepcionalmente alta, suficiente para inscribir su nombre en la historia, poseía un carácter único. Pizarro era el capitán de la banda de piratas del mal y disfrutaba saqueando tesoros. Sin embargo, a diferencia de los piratas típicos que irrumpirían en la casa de una persona rica y la saquearían, Pizarro prefirió capturar primero la base marina local, cortando la comunicación entre la rama marina local y el cuartel general. Luego, tomaría el control de toda la ciudad y descubriría lentamente dónde estaba escondida toda la riqueza significativa de la ciudad. Aunque este método requería más tiempo, a menudo producía enormes sumas de dinero, suficiente para ubicarlo entre los ladrones más exitosos en cualquier clasificación de piratas. Por supuesto, no había muros impenetrables en este mundo. Incluso con el control de una rama de la Marina, las noticias inevitablemente se filtrarían. El cuartel general de la Infantería de Marina recibía regularmente informes de situación de sus diversas ramas. Si la falta de informes se prolongaba, el cuartel general enviaba a marines a investigar. Pizarro aprovechó perfectamente este momento, escapando en su nave en el último momento antes de que llegaran los refuerzos del cuartel general, que ya habían saqueado completamente la ciudad. Esta práctica de dominar áreas locales le valió el apodo de Rey Corrupto. La ciudad donde actualmente se encontraba Alucard, ahora conocida como Miares, la ciudad del pecado, fue adquirida por Pizarro utilizando su método más favorecido. Sin embargo, llevaba varios meses controlando el lugar y, basándose en la experiencia de Pizarro, el cuartel general de la Marina probablemente estaba a punto de enviar un equipo de investigación.
Dado que Mieres era una ciudad grande, probablemente enviarían a un vicealmirante de la Marina o un rango superior. Pizarro no tenía ningún deseo de enfrentarse directamente a los marines. De hecho, salvo los piratas de nivel Yonko, ninguna tripulación pirata se atrevería a atacar al encontrarse con fuerzas de los marines. Todos empleaban tácticas de evasión. Pizarro no era la excepción. Estaba planeando su escape. El apodo de Pizarro, Rey Corrupto, también provenía de la estructura de sus subordinados. Con el Rey Pizarro en la cima, sus subordinados se dividían en 5 subordinados de alto rango: duque, marqués, conde, vizconde y barón. Al igual que los capitanes de división de los piratas de Barba Blanca, Pizarro tenía un total de 5 cuadros principales. En total, los piratas de la Banda del Mal eran unos 300. En esta era, antes de que comenzara oficialmente la Gran Era Pirata, solo los piratas de Barba Blanca y los piratas voladores podían presumir de tener más miembros que la tripulación de Pizarro. Después de ocupar la gran ciudad de Miares, la fuerza de combate de la tripulación pirata de Pizarro se expandió una vez más, elevando el tamaño total de su tripulación a 400. Oye, ¿quién es ese tipo? La presencia de Alucard en las calles de Mieres atrajo considerable atención de los miembros de la banda de piratas del mal. Debido a la influencia de Pizarro, los ciudadanos comunes estaban demasiado aterrorizados para salir de sus casas, especialmente durante el día. Aquellos lo suficientemente descarados como para caminar libremente por las calles, además de los propios piratas de la Banda del Mal y otras tripulaciones piratas, eran en su mayoría los pequeños matones que se habían atrevido a extorsionar a Alucard antes. Sin embargo, dado que los piratas de la banda malvada dominaban la ciudad, tanto otras bandas piratas como matones comunes les rindieron tributo, es decir, les entregaron una parte de sus ganancias. Por lo tanto, casi siempre se reconocían entre sí. El llamativo atuendo de Alucard, según todos los indicios, debería haber sido inolvidable tras una sola mirada. Sin embargo, los piratas de la Banda del Mal que estaban en la calle nunca lo habían visto, lo que sugería que era un pirata o comerciante recién llegado a la isla. Oye, chico, hay una nueva regla en Miares. Cuando te encuentras con un miembro de la Banda de Piratas del Mal, le entregas la mitad de tu dinero. 2 piratas bloquearon el paso a Alucard. Como su aura ciertamente no se parecía a la de un comerciante, instintivamente tomaron a Alucard por un pirata. En cuanto a los piratas, Pizarro trató de evitar luchar contra ellos durante su control de la ciudad. No quería que el cuartel general de la Marina u otras ramas supieran sobre su ocupación. Generalmente, si pagabas la mitad, te dejaban ir. Si no, simplemente te enseñaban el terror del rey corrupto. Interesantes piratas. Es la primera vez que me encuentro con ellos, dijo Alucard, con los labios curvados hacia arriba mientras buscaba en su abrigo. Al principio, los 2 piratas pensaron que Alucard buscaba dinero, sin darse cuenta de que en realidad buscaba su ar. Justo cuando la mano de Alucard, que sostenía a Kazuya, estaba a punto de salir para dispararles a los 2 chicos, un grito fuerte se escuchó repentinamente desde una intersección al otro lado de la calle. ¿Qué hacen, cabrones? Zarpamos. La unidad de investigación del cuartel general de la Marina está en camino. Los 2 piratas voltearon la cabeza al oír esto. Era un líder menor de su banda de piratas malvados. Ellos mismos eran los piratas de menor rango. Pero estábamos a punto de conseguir algo de dinero. Se quejó el pirata delgado y canoso, molesto por haber robado finalmente a alguien. Maldita sea, no me importan ustedes 2. Me voy ya. Si quieren que los marines los atrape, pierdan el tiempo allí. El líder menor de los piratas de la Banda del Mal maldijo y se marchó rápidamente. Al ver partir a su líder, los 2 piratas de bajo rango también se pusieron nerviosos. Tras murmurarle a Alucard, «Tuviste suerte, bastardo», siguieron rápidamente a su líder y huyeron.